¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a ver es el principio de Arquímedes. Vamos a darnos cuenta que es sencillo, de manera, pues, digamos, plausible su significado, su fórmula, pero que conlleva un poquito de temas anteriores. El principio de Arquímedes lo que nos dice es que cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje, una fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido. Es decir, todo lo que nosotros intentamos sumergir en un fluido va a tener un empuje. Puede ser en mayor o en menor medida, dependiendo de las características del cuerpo y pues del líquido que estemos analizando. Nos damos cuenta que cuando aventamos una piedra, bueno, se va para abajo, tiene ciertas características. Cuando ponemos a flotar una madera, pues usualmente casi todo el cuerpo queda pues en la parte superior, no entra al agua o no se sumerge. Entonces, para eso vamos a tener dos fórmulas. En sí es una fórmula, la primera es el empuje es igual al peso específico por el volumen. El peso específico también se expresa como la densidad por la gravedad. Entonces, esas dos fórmulas son las que pueden utilizar. El peso específico del fluido va a estar en newton entre metro al cubo y por su parte el volumen desalojado lo vamos a manejar en metros, ¿ok? Metros cúbicos para que todas las unidades sean iguales en cada una de las variables. La gravedad ya la conocemos, va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, exceptuando los problemas que nos comenten que vamos a manejar otro valor. Y la densidad van a ser kilogramos entre metro cúbico. La densidad lo único que nos dice es la relación que existe entre la masa de un líquido o de un fluido y su volumen. Por eso son esas unidades. Cuando ustedes tengan dudas de qué significa un concepto, vean primero a qué unidades se está haciendo referencia y con eso van a tener una idea clara de a qué se está refiriendo. Por ejemplo, el empuje, si no recordamos la parte de leyes de Newton, pero vemos los Newton, sabemos que están hablando de una fuerza y eso lo vamos a puntualizar en unos diagramas que nos van a permitir comprender bien este tipo de principio. Tenemos los siguientes casos. Vamos a suponer que es una piedra. Sabemos que las piedras pues no tienen una estructura pues igual, es decir, son deformes, tienen una cierta composición aleatoria y por las leyes de Newton sabemos que todo el cuerpo que esté presente en la Tierra va a tener un peso. Este peso siempre va a ir hacia la dirección de abajo, siempre va a buscar el centro de la Tierra. Pero también las leyes de Newton nos dicen, si tú aplicas o vas a tener la interacción de una fuerza, tienes que tener otra de igual magnitud, pero sentido contrario, es decir, la tercera ley de Newton. Y a esa fuerza que vamos a tener en un líquido se le va a llamar empuje. Muchas ocasiones, cuando nosotros lanzamos algo, se sumerge primero y después empieza a salir a flote, dependiendo de las características tanto del líquido como del cuerpo. Y es lo que está sucediendo. Va a haber un peso, va a haber un empuje y estamos suponiendo que el agua está estancada, el agua no tiene un movimiento, porque si no, ahí tendríamos otras influencias, ¿vale? Que pues sería un sistema más complicado. Tenemos tres situaciones, que el líquido o bueno, que el cuerpo en el líquido, su peso sea mayor que el empuje. Eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Si tenemos esas características, bueno, entonces, si el peso es mucho mayor, inmediatamente se va a ir hacia la parte del fondo. También tenemos qué va a pasar si el peso y el empuje son iguales. La roca teóricamente va a quedar a la mitad. No va ni subir ni va a bajar porque se va a encontrar en un cierto equilibrio. Por su parte, tenemos el último caso. ¿Qué pasaría si el empuje es mayor al peso? Tendríamos la situación donde entonces se puede tener ese cuerpo flotando, que pues podemos suponer que eso es una de las características que debe tener un barco, una lancha, algo que nos pueda mantener, ¿vale, chicos? Eso es lo que estamos analizando. ¿Qué pasa cuando los cuerpos se hunden? ¿Qué pasa cuando los cuerpos mantienen cierto nivel? ¿O qué pasaría con los barcos? ¿Por qué no se están llegando a hundir? Y lo que nos dice es, el empuje va a ser mayor que el peso. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esta situación? Bueno, vamos a verlo en ejemplos. El primero va a ser un ejemplo muy, muy sencillo y el segundo ya se nos va a complicar un poquito porque tenemos que aplicar tanto el principio de Arquímedes como los conceptos previos a las leyes de Newton.
El ejemplo 1 nos dice que un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. Calcular el empuje que recibe. Nos comenta que la densidad del agua la vamos a considerar como de 1000 kilogramos entre metro cúbico y para fines prácticos la gravedad va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Los datos que vamos a necesitar van a ser el volumen, ya tenemos la densidad, la gravedad y nos está pidiendo cuál va a ser el empuje. El volumen, sabemos que estamos hablando de un cubo. Los cubos tienen la característica de que todos sus lados son iguales. Entonces, el volumen va a ser igual a, pues, al cubo de los 0.3 metros. ¿Vale? Entonces, si ya sabemos eso, vamos a tener la característica de que el volumen es de 0.027 metros cúbicos. Estamos aplicando un poquito de matemáticas básicas. De ahí tenemos que la densidad son 1000 kilogramos metro cúbico. Por último, la gravedad van a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. En esta ocasión estamos usando esa gravedad porque el problema no las da. Si el problema no nos las diera, tendríamos que aplicar la que nosotros conocemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula, pues vamos a aplicar pues la que en general nos va a mostrar todos los datos, que es la densidad por la gravedad por el volumen, ¿vale? Esta siempre nos va a estar mostrando todos los datos. Si el problema dijera peso específico y ya nos diera el dato, bueno, aplicamos la que es más sencilla. Si no, vamos a estar siempre aplicando esta. Ya que tenemos los datos, vamos a sustituir en la fórmula los valores. Tenemos que la densidad vale 1000 kilogramos metro cúbico. Eso se va a multiplicar por 10 metros sobre segundo al cuadrado y el volumen va a ser de 0.027 metros cúbicos. Y al tener eso, lo único que tenemos que hacer es multiplicar directo y nos va a dar un valor de 270 newton. ¿Qué va a pasar con las unidades? Bueno, vamos a revisar cada una de las unidades individuales. Los metros cúbicos se van a eliminar con los metros cúbicos que tenemos al final. Por su parte, va a quedar kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Eso ya nos está definiendo los newton. ¿Vale, chicos? Entonces, el resultado será 270 newton de empuje que si nosotros tiramos el cubo, pues va a estar sumergido, entonces tiene que estar debajo del líquido. El peso va a ir hacia la parte de abajo y el empuje lo va a intentar llevar a flotar. Como nos comenta, el ejercicio está sumergido, entonces no nos está indicando que no va a poder flotar. Solo puede tener dos características. O el peso es mayor al líquido o es igual, ¿ok? Al empuje, mejor dicho. Entonces, ¿se va a mantener en medio o se va a mantener en la parte de abajo? Si nos dijera que está flotando, ahí tendría otras características. Vamos a ver qué pasa cuando el cuerpo no está flotando o no está en la parte de abajo completamente. Ejemplo 2. Tenemos la característica de un cilindro de 60 centímetros de longitud se sumerge en agua salada que tiene una densidad igual a 1050 kilogramos metro cúbico. Del cilindro quedan 20 centímetros de su longitud fuera de la superficie. ¿Cuál es la densidad del cilindro? En esta situación no vamos a tener un ejemplo tan textual, tan fácil de implementar los datos, ya que nos van a dar las siguientes características. Vamos a tener el líquido y tenemos un cilindro, ¿vale? Por fines prácticos, para que me sea más sencillo dibujarlo, lo voy a poner también como si fuera un cuadrado. Tenemos estas características. Nos dice que el cilindro tiene 60 centímetros de longitud, pero que quedan 20 centímetros de longitud fuera de la superficie. Por consiguiente, tenemos 40 centímetros dentro del líquido. Vamos a ver qué sucede con las fórmulas. Esto es muy importante para este tipo de problemas. No vamos a poder aplicar una fórmula directamente como el ejercicio anterior. Para ello, vamos a escribir el empuje va a ser igual a la densidad, pero sabemos que tenemos dos tipos de densidades o dos tipos que queremos saber. Tenemos la densidad del cilindro y también tenemos la densidad del agua. Entonces, esta va a ser la del agua, la fórmula que vamos a manejar. Por la gravedad, sabemos que la gravedad no afecta porque indudablemente va a ser la misma para ambos cuerpos. Por el volumen,
pero el volumen, ya al estar hablando del agua, estamos hablando de esta parte. Entonces, va a ser el volumen sumergido. Ya tenemos esas características. Tenemos una fórmula donde nos dice qué va a pasar cuando está la parte de adentro del cilindro. Pero ese mismo empuje va a obtenerlo la parte que está afuera. Entonces, esa también va a ser lo que nos va a importar. Para ello, podemos escribir la siguiente condición: 2/3 de la densidad del agua por el volumen del cilindro. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí ya lo tenemos un poquito más textual. Lo que nos está diciendo es lo siguiente: ¿cuánto de nuestro cilindro está adentro? ¿Vale? O cuánto es lo que sobra de mi cilindro. Si yo divido o tengo una relación de 20/60 y elimino esto, nos va a quedar 2/6. Eso va a ser 1/3. Es decir, lo que yo tengo afuera de mi cilindro es 1/3. ¿Y cuánto está dentro? Lo que está dentro de mi cilindro van a ser las 2/3 partes. Es lo único que estamos revisando. ¿Cuánto porcentaje de mi cilindro va a estar adentro y cuánto va a estar afuera? ¿Eh? Y que no se nos olvide, aquí en la fórmula tiene que llevar la gravedad. Entonces, eso es lo que está analizando esa pequeña fórmula. ¿Qué ¿Cómo se está comportando mi cilindro? Al inicio me está hablando del volumen sumergido. Recordemos que el principio de Arquímedes también lo que me indica es cuánto líquido se tiene que salir para poder incorporar todo este tipo de sistemas. Entonces tengo la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido, y ese volumen sumergido yo puedo estar revisándolo con la siguiente característica. Si yo estoy hablando del volumen del cilindro, ¿vale? Entonces, ese volumen del cilindro adentro tiene que ser 2/3, ¿vale? Eso es lo único que estamos haciendo. Estamos cambiando ese volumen sumergido por los 2/3 del cilindro. No hemos hecho nada diferente. Solo estamos ahora intercambiando ese volumen sumergido a el volumen del cilindro, porque el empuje va a tener las mismas características para lo que esté adentro como para lo que esté afuera. Y también tenemos la siguiente igualdad: el empuje va a ser igual al peso. Eso tiene que ver con las leyes de Newton y es la tercera ley. A cada fuerza aplicada vamos a tener una de la misma magnitud pero sentido contrario. Ese peso va a ser del cilindro, porque tenemos que va a tener la siguiente característica: el empuje lo va a querer llevar para arriba, mientras que el peso lo va a querer llevar para abajo, pero siempre va a estar hablando del cilindro. El agua no es como que, pues diga la gravedad, pues yo la voy a querer lanzar, ¿vale? El agua no va a tener ninguna condición más que si nosotros lo lanzamos, le lanzamos el cilindro. En este problema lo estamos manejando como que ya está en la parte de adentro, ya está estable. Entonces, el empuje va a ser igual al peso del cilindro. Y si yo escribo eso con la fórmula anterior, puedo escribir lo siguiente. Entonces, el peso es igual al empuje del cilindro. Yo puedo escribir la siguiente característica: la masa del cilindro por la gravedad, que eso ya sería la fórmula del peso, también es igual a la densidad, también es igual a la densidad del cilindro por el volumen del cilindro por la gravedad. Todo está escrito en términos del cilindro, porque es lo que nos interesa: cuál es la densidad del cilindro. Y no hemos hecho nada más que aplicar las fórmulas que acabamos de obtener y la característica de las leyes de Newton. ¿Ok? ¿Por qué hicimos eso? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ya al tener esta relación entre la densidad del agua y el cilindro, y también ya saber cómo se comporta el empuje y el peso, podemos igualarlo, porque estamos de acuerdo que este empuje es igual que este empuje. Entonces, puedo escribir lo siguiente: 2/3 de la densidad del agua por el volumen del cilindro por la gravedad es igual a la densidad del cilindro por el volumen del cilindro por la gravedad. ¿Ok? Ya tenemos eso hasta ese momento. Ya con eso podemos resolver el ejercicio. ¿Por qué? Vamos a revisar. Siempre que tengamos dudas, pongamos palomitas a lo que ya tenemos, y a lo que no, pues la podemos cancelar. ¿Tengo la densidad del agua? Sí, la tengo. Aquí está.
tengo el volumen del cilindro, bueno, me da su longitud y pues no, como tal, no la necesito, ¿vale? Porque aquí aparece el volumen del cilindro y aquí aparece. Si yo despejo, este volumen que está multiplicando lo va a pasar del otro lado, dividiendo. Y por consiguiente, se van a cancelar. Y de igual manera va a suceder lo mismo con la gravedad. Yo tengo la gravedad de este lado y si la despejo, va a pasar dividiendo y también se van a eliminar. Por lo tanto, la fórmula en general nos va a quedar como a continuación la escribo. 2/3 de la densidad del agua es igual a la densidad del cilindro. Y notamos que la fórmula se volvió muy sencilla. Lo único que necesitamos hacer primero es el análisis anterior, ver cómo se comporta el cuerpo que estamos revisando, también comprender que se están aplicando las leyes de Newton, pero ahora en líquidos. Y ya que estamos teniendo esa consideración, simplemente tenemos que al final igualar y despejar. De esta manera, yo en esta fórmula, en la anterior, lo hice inmediatamente para que se dieran cuenta cómo se iba a ir haciendo paso por paso. Ustedes, si lo quieren hacer, pues copian esa fórmula y van pasando primero el volumen en el cilindro, después la gravedad, se van a dar cuenta que se van a eliminar. Siempre que yo tenga de un lado la variable y la tenga también del otro lado, las puedo eliminar como lo hice anteriormente, ¿ok? Pero tenemos que estar hablando de la misma unidad, porque recordemos que empezamos relacionando agua con cilindro y ahorita ya tenemos esa igualdad, pero no necesitamos otro dato. Entonces, lo único que ya tengo que aplicar en el procedimiento es sustituir los valores. Tengo que la densidad del cilindro es igual a 2/3 de la densidad del agua, y la densidad del agua es de 10, es de 1050 kilogramos metros cúbicos. Cuando yo hago esa operación, voy a obtener de valor 700. ¿Cuáles van a ser las unidades? Bueno, van a mantenerse las unidades porque estamos siguiendo hablando de densidad. No estamos cambiando ninguna densidad, solo estamos, o ninguna variable, solo estamos afectándola. Y me está diciendo que el cilindro va a variar la densidad del agua en 2/3. Por eso el, eh, el, el cilindro como tal está manteniendo esa característica. En sí, el mismo ejercicio nos los estaba comentando, nos estaba diciendo la densidad, ¿ok? 2/3, que es la que tenemos aquí, y cuánto está quedando fuera, 1/3. Entonces, recordemos, si el empuje es igual al peso, pues se va a mantener la parte en medio. Y si ya vimos que qué pasa cuando es menor, cuando es mayor, pues en esta situación estamos revisando ese detalle, chicos. Estamos viéndolo ya desde manera numérica. Estamos viendo que esa característica de 2/3 tiene una repercusión en el resultado y nos está dando que la densidad del cilindro va a ser de 700 kilogramos metro cúbico. Por lo cual, tenemos que revisar siempre este análisis cuando tengamos estas características, cuando el cilindro no esté en la parte de adentro, o mejor dicho, cuando un cuerpo no esté completamente en la parte interior de un líquido, ¿vale? Puede resultar un poquito laborioso al momento, pero cuando ustedes ya lo estén haciendo en su cuaderno, se van a dar cuenta que no están aplicando otra cosa más que las leyes de Newton. Y recomiendo siempre tener un diagrama de estas características, ¿ok? Porque este tipo de diagramas nos van a permitir identificar cómo se está comportando el movimiento. No es necesario que si les digan que tienen un coche sumergido, lo dibujen, ¿ok? Pueden dibujar una cajita como la que yo hice, si somos malos de dibujar, y nada más lo analizamos desde esas características, ¿vale? Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos, y si no, les deseo mucho éxito en su examen.